Científica del Sur, somos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Agroforestal y el día de hoy tenemos la oportunidad de brindarles una charla educativa acerca de un curso que estamos llevando, que ya hemos realizado, que viene a ser producción vegetal en ambientes controlados. Vamos a empezar, si se dan cuenta, toda la mesa es un poquito extraño, tal vez lo que ven, son plántulas pequeñas y algunos materiales. Vamos a explicarles un tipo de cultivo en que se basa también nuestra carrera y un poco más de cómo podemos aplicarlo hacia nuestra realidad, ¿no? Les converso un poquito, venimos de la Universidad Científica del Sur, una universidad privada, y nuestra carrera es de Ingeniería Agroforestal. Nos basamos en el manejo de cultivos, tanto como para exportación como para mercado nacional. Todas las frutas que llegan a sus casas, a sus mesas, vienen por parte de un agrónomo que se encarga de la agricultura, ¿no? De producción de alimentos. Nosotros nos encargamos de ese sector y asimismo también a la preservación y conservación de los bosques naturales, ¿no? Nosotros nos implementamos técnicas que aseguren, ¿no?, proteger y no contaminar tanto como degradar los bosques por medio de la producción intensiva. Vamos a trabajar los cultivos sin suelo. Vamos a aprender tal vez un poquito de qué es un cultivo y qué viene a ser la hidroponía, ¿no? Tal vez nosotros conocemos la palabra hidro. ¿Alguien sabe la significancia de hidro? ¿A qué viene hidro? Agua, perfecto. Entonces, en este caso, el cultivo sin suelo, que tenga que ver con agua, va a ser un cultivo que va a ser cultivado en medio de un agua, ¿no? Ya no en tierra o macetas. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que viene a ser nuestra carrera, Ingeniería Agroforestal. Agro viene de agronomía, que es la producción de cultivos, como podemos ver en esta imagen. Vienen a ser los cultivos de suelo, como el maíz, ¿no? Lo que conocemos frijoles, también frutas, como la fresa, puede ser tomates y cultivos menores. Y asimismo integramos la forestería, que viene a ser el manejo de los árboles para hacer madera, para comercio de forestales, bosques. Y lo que nos resulta es la agroforestería. Nosotros implementamos técnicas, estrategias, en el cual se va a aprovechar todo un área que fue solamente para fresa. Podemos implementar diferentes cultivos como plátano, cacao, café. En este caso tenemos una imagen de árboles de cera con un cultivo de café menor. Lo que nosotros aprovechamos el espacio para producir más, ¿no? Lo que hacemos como ingenieros agroforestales es aplicar el manejo desde que sembramos hasta que cosechamos y llega como un valor, un producto final al consumidor. Como podemos ver, vemos imágenes que nosotros también trabajamos con productores, comunidades nativas, en las cuales les vamos a ayudar a que implementen estrategias de cómo producir de manera sostenible y ecológica, ¿no? Que no se dañe tanto a la fauna como a las aguas y a la cobertura vegetal que existe, ¿no? De igual forma, nosotros nos encargamos de tal vez trabajos en laboratorio, como cultivos in vitro, que vienen a ser cultivos en ambientes controlados, como el que vamos a presentar ahora, que también es otro tipo parecido. Aquí arriba, no se ve, pero es una medición de árboles, tanto hacemos el manejo de conservación de bosques, de que no se degraden más, de que no se talen de manera ilegal. Igualmente aplicamos controladores biológicos. Si ustedes no sabían, un dato interesante es de que la mariquita viene a ser un insectívoro, un depredador. No come hojas, sino come insectos. Así que es un controlador de plagas que dañan los cultivos. Y finalmente también nos encargamos de todo el proceso de transformación, el momento de hacer tal vez conservas, latas de conservas, licores y todos productos de buena y de primera calidad que salen en exportación tanto para China como para Estados Unidos, ¿no? Eso viene a englobar nuestra carrera de Ingeniería Agroforestal. Siguiente. Ahora lo que vamos a presentar es esta técnica que voy a dar repaso a mi compañera Kersin Acosta. Bueno, ¿ustedes saben cómo se producen los alimentos en el mundo? ¿Alguno sabe? Bueno, la gran mayoría de los alimentos en el mundo se produce en grandes campos de cultivo, mediante una agricultura tradicional. Esto se le conoce también, la mayoría se da mediante monocultivos, pero ¿qué es un monocultivo? Un monocultivo es cuando se siembra un tipo de planta, solo un tipo de planta, ya sea maíz, arroz, etcétera, pero en un suelo una y otra vez. Pero para que se dé un buen cultivo se tiene que tener varios componentes, que es agua disponible, tierra fértil y un clima adecuado. Pero en todo el mundo no hay estos tipos de componentes. ¿Qué pasa en Lima? Lima es la costa del Perú. La gran mayoría de su terreno es desértico. Hay muy pocas lluvias y hay muy poco suelo fértil. Podríamos encontrar un poco de este tipo de suelo cerca de las riberas del río, pero la gran mayoría están ocupados, ya sea por casas, pistas, construcciones, que dificulta un poco la siembra directa. ¿Cuál sería una solución alternativa a esta? Sería plantar sin tierra. Otro gran ejemplo es, por ejemplo, si nosotros queremos realizar un viaje a Marte. Un viaje a Marte nos
lleva a recorrer un año, ya que se recorre 7.800 millones de kilómetros, y para esto se necesita que los astronautas tengan comida, aire y oxígeno. Además de que el cuerpo del ser humano necesita 640 gramos de comida al día. Entonces, ¿cómo podríamos llevar, cómo sería la solución? Es fácil, llevar plantas, pero la tierra, el peso, para llevar todo eso, para que todo esto sea necesario para poder convivir en una nave, el peso nos juega demasiado en contra. La solución, como digo, sería llevar plantas, pero ¿cómo si no hay tierra? Entonces, a eso se le conoce como hidroponía. La siguiente, por favor. Ahora, ¿de dónde viene la hidroponía? La hidroponía es un sistema que se ha realizado desde hace muchísimos años, pero recién en el siglo XX es donde se le conoce como una ciencia moderna. El país que lo impulsó fue Israel, ya que la gran mayoría de su terreno de Israel está en un desierto y tiene muy poca disponibilidad de agua. Entonces, ellos emplearon sistemas hidropónicos para poder hacer un uso de las plantas sin tierra, y es ahora donde ha impulsado demasiados países a que se use de nuevo ese sistema. Un concepto más teórico de lo que consiste es una forma de cultivar sin tierra. Crece, en lugar de crecer en el suelo, se planta en sustratos. Ahora, es muy diferente un sustrato a lo que es un suelo. El suelo simplemente es, la tierra simplemente es el suelo donde crecen las plantas, y un sustrato es como una tierra preparada, que es como una cama, un soporte para que las plantas puedan crecer firmes y así se reproduzcan en óptimas condiciones, o aguas con nutrientes. Estos sistemas también es de mucho beneficio, ya que se puede dar en espacios reducidos. Lo puedes hacer en el patio de tu casa, en una terraza, en un invernadero, y hace muy poca reducción se hace con muy poca disponibilidad de agua, y es más controlado, ya que al tú tenerlo cerca en tu patio puedes controlar plagas o enfermedades. Antes de que en contexto en qué consiste la hidroponía, ahora vamos a ver cómo es que se aplica la hidroponía, cuáles son las técnicas. Pero para esto vamos a comprender primero la primera pregunta, es ¿qué necesita una planta para poder vivir? A ver, según ustedes lo que ven en mi pantalla, ¿qué es lo que necesita de día y de noche a diferencia? No, ¿qué es lo que usan tanto de día como de noche para poder vivir? La tierra. Y las sales minerales, ¿no? Ese es su alimento. De igual forma, ¿cómo es que respira la planta? No es igual que nosotros, que absorbemos, ¿no? Inhalamos CO2, ¿no? Y expulsamos oxígeno. Disculpe, la planta hace eso, nosotros hacemos eso al revés, ¿no? Nosotros consumimos oxígeno y emanamos dióxido de carbono. Las plantas utilizan al revés para poder hacer la fotosíntesis, ¿no? Necesita de luz, tanto como de agua, que viene a ser esencial, y las sales minerales, que también vienen a ser la nutrición, el alimento, lo que come la planta en sí, ¿no? Eso es lo que necesita entonces la planta para vivir: luz, oxígeno, agua, sales minerales. Para ver un poco de la diferencia en cómo es que se cultiva en sí, qué es la agronomía, vamos a presentar aquí algo breve, cómo es la fase fenológica, cómo es el cultivo, cómo se desarrolla una planta. En este caso, ¿qué planta o qué cultivo, qué fruto creen ustedes que es? Si pueden ver en la parte final, ¿qué fruto? ¿Qué puede ser? Un tomate, excelente. ¿Y qué creen ustedes que es el Solanum lycopersicum? ¿Qué viene a ser? ¿Tomate en chino, en japonés? En latín, excelente. Viene a ser el nombre científico. Nosotros nos guiamos más por el nombre científico, ya que los tomates puede ser tomatito cherry, tomate de árbol, diferentes, ¿no? En el nombre común. Entonces, lo que yo quiero que se enfoquen aquí es de que, por ejemplo, el desarrollo del cultivo pasa desde la germinación, tiene un crecimiento vegetativo, luego produce una floración, una fructificación y la maduración del fruto. Es igual que un ser vivo, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos y morimos. ¿Cuál es la duración desde la germinación hasta la maduración? ¿Cuántos días como máximo? 150 días, que vienen a ser aproximadamente 5 meses, ¿no? Eso es lo que dura una planta de tomate para poder tener recién tomatitos cosechados. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es diferente aquí? ¿Qué cultivo creen que sea? Lechuga, excelente. ¿Y cuánto es su duración máxima hasta poder cosecharlo? 75 días, como 2 meses y medio, ¿no? Y viene a ser igual, la lactuca sativa, ¿qué viene a ser? ¿Su nombre? Científico, ¿no? Excelente. Entonces, este viene a ser un cultivo herbáceo. ¿Por qué herbáceo? Porque vamos a
consumir solamente la parte vegetal, ¿no? Lo verde, las hojas. No queremos que la planta llegue hasta floración. Entonces este va a ser un cultivo mucho más corto. ¿Y qué nos ayuda la hidroponía? A también acortar mucho más. Si esta planta crece, si este cultivo crece 75 días, en hidroponía podría crecer hasta en 50 aproximadamente, ¿no? Pero vamos a empezar por las etapas. La primera viene a ser la siembra. ¿Qué creen ustedes que es la siembra? ¿Alguna idea? Siembra semilla, excelente. Siembra semilla. Las semillas son infinitas, ¿no? Diferentes colores, como podemos ver ahí, tamaños, dimensiones, estructuras, muy distintos. Ahora, ¿qué necesitamos para la siembra? Punto 1, tener una semilla. ¿Qué vamos a usar? De lechuga, de tomate, de pimiento, de berenjena, diferentes. ¿Qué necesitamos? Segundo, una almaciguera. ¿Qué viene a ser una almaciguera? Esto de aquí, a ver si podemos presentarlo. Es una almaciguera, ahí nosotros colocamos las semillas y varía en la cantidad, puede ser de 200, de 70, hasta de 500 orificios por plancha, ¿no? Igual, olvidaba comentar de que necesitamos semillas de especies que realmente soporten vivir en agua, ¿no? No pueden ser especies que vivan de tierra, es muy complicado. ¿Qué seguimos? El sustrato, que viene a ser, ¿qué cosa dice? El soporte para las plantas, ¿no? Nosotros rellenamos de sustrato la plancha almaciguera y puede ser un sustrato variado. Y luego colocamos lo que es la semilla. Después de dejarla sembrando, se riega y ese riego nos va a florecer, ¿no? Nos va a germinar. Siguientemente necesito también un ambiente, o viene a ser un vivero, que va a ser el área destinada donde vamos a dejar nuestras almacigueras. Eso tiene que tener una temperatura como para criar pollitos, ¿no? Tiene que tener una temperatura, no sé, un ambiente controlado para que esto pueda germinar, nacer, Bueno, aquí les muestro unos cuantos ejemplos de sustrato para poder rellenar y poder poner la semilla. Podemos usar tanto arena fina, también podemos usar ladrillo molido, podemos usar acerrín, podemos usar compost, humus y etcétera, ¿no? Muchísimos tipos de sustrato que existen. Igualmente, hay cultivos que se pueden germinar, hay especies que se pueden germinar sin sustrato. Como podemos ver ahí, ¿qué especies crees que sea? En este caso son semillas de lenteja, de quinoa y de acelga morada, ¿no? Y se pueden consumir también directamente y es un tipo también de productos. Para destacar un poco más de que el riego en la hidroponía, bueno, el agua viene a ser importante, ya que el H2O viene a ser vital para las plantas, si no, no hace, ¿qué? Fotosíntesis, ¿no? Si no, no puede hacer fotosíntesis. En la hidroponía nosotros vamos a enfocarnos en las sales minerales, porque si no, ¿de qué se alimenta la planta? No tiene cómo formar hojitas, no tiene cómo formar flor ni fruto. Para esto nosotros implementamos soluciones madre, que vienen a ser unas concentraciones de sales minerales y las podemos clasificar en A, B o C, ¿no? Depende de lo que contenga. ¿Qué mencionamos aquí? De que aquí estas soluciones se van a diluir antes de ser aplicados. Es decir, agarramos nuestro balde, agregamos las soluciones, se mezcla y luego se añade al cultivo. Como podemos ver ahí, se ven los soportes con las raíces de lechuga. Igualmente, nosotros en la parte de la germinación, es como a un niño no lo podemos bañar directamente con champú, ¿no? Hay que bañarlo con un jabón en especial, porque el pH que contiene es delicado. De la misma forma sucede con las semillas, ¿no? Desde el día 0 que germina, como están retoñas, no se les puede agregar solución, sino se les va a ir agregando parcialmente, hasta que cuando lleguen al día 21 de vida ya tengan un medio, ya estén adaptadas al medio, ¿no? Para poder vivir normal de la hidroponía. Plántulas ya en ese estado, ya han crecido, ya están grandecitas, ya tienen hojas verdaderas, ya podemos trasplantarlas al posalmácigo. Aquí lo que tenemos que hacer es delicadamente sacar la plantita de su terrón de arena. Y acá la tenemos, una planta con su sustrato. Ese sustrato ya no nos sirve para nada, es solamente arena inerte, no tiene nada de nutrientes. Después separamos las plantitas delicadamente, acá la tenemos, su raíz, su tallo, sus hojas, y lo tenemos que pasar a esto. Esta es una posalmaciguera, aquí la vamos a dejar para que siga creciendo, pero esta vez en agua, en solución nutritiva. Agarramos una esponjita y vamos enrollando el cuello. Es súper simple, no necesitas muchos materiales. Y ahora esto entra en el hueco. Y ya está. Luego rellenamos el resto con más lechugas y ya tenemos hidroponía. Y esto tenemos que rellenarlo de agua. Agua con solución nutritiva que tenemos acá. Tenemos dos, A y B. Esta es la comida de la planta. Eso es lo que necesita para vivir. Por ejemplo, les voy a mostrar la solución B.
Eso parece chicha, pero eso no se debe tomar. Es muy salado. Esto es tóxico para la salud. Pero eso es lo que comen las plantas. Allá ellos producen esto con sales minerales. Como pueden ver, es muy oscuro. Parece chicha, pero no es. Si lo tomas, eso es muy tóxico y es muy salado. Esto es lo que la planta necesita para vivir. Obviamente no se lo podemos dar así puro. Tenemos que disolverlo en un poquito de agua y ya está. La planta solita crece. Bueno, esto y con unos cuidados más. Y bueno, acá tenemos la solución A, que es lo mismo, pero más claro. Eso parece limonada. Una vez crecidas nuestras planturitas, lo que pasa siguiente es el trasplante al sistema hidropónico. Okay. A ver, ¿alguien sabe qué es el trasplante? Más o menos, ¿qué se necesita para acceder? ¿Se recuerda bien? ¿No? Ya, bueno, más o menos, para saber cuándo trasplantar, nosotros tenemos que ver nuestra plántula, reconocer que tiene 2 a 4 hojas verdaderas, ver que su raíz está bien formada, que está blanca, que tiene raíces sanas, y según el cultivo se va a elegir el sistema definitivo al que se quiere trasplantar. Bueno, para darles contexto acerca de los sistemas que existen, vamos a hablar de los que más resaltan. Por ejemplo, tenemos el sistema NFT, que es un sistema que va a recircular todo el agua a través de sus canales para alimentar a nuestro cultivo. Sus componentes son una bomba de agua, los canales de cultivo donde van a ir por ejemplo, nuestras lechugas, el canal de retorno y, bueno, básicamente. Siguiente, por favor. También tenemos el sistema de raíz flotante, que vendría a ser este sistema de raíz flotante. Ajá, se basa en que hay una plataforma que va a sostener, por ejemplo, acá las lechuguitas, la plataforma es de Tecnopor, cuenta con unos... bueno, acá se pueden poner unos vasitos, unas canastillas para sostener la plantita, y acá al interior lo que hay es los nutrientes, el alimento que la planta necesita. También tenemos a los cultivos sin sustrato, se pueden hacer en macetas, en sistemas de mangas o en camas. Siguiente, por favor. También existe la aeroponía, que la aeroponía es un sistema donde va a haber un riego por aspersión por aspersión. Bueno, acá no se puede ver muy bien, pero hay un sistemita que va a regar todas estas raíces con pulverizadores, y así la planta va a poder crecer. Lo que sigue luego del trasplante es la cosecha. ¿Qué necesitamos para que se pueda cosechar? Tenemos que considerar muchas cosas como el tipo de planta, nuestro cultivo, la variedad, porque aunque sea la misma especie, no todas las variedades se cosechan al mismo tiempo. También las condiciones del sistema, del clima, también como temperatura, luz, entre estas cositas. Por ejemplo, acá tenemos la lechuga, que se cosecha, en un periodo de 30 a 25 días luego de haber sido trasplantada a su sistema definitivo. Tenemos acá al culantro, también se cosecha en un periodo similar, el apio, y por ejemplo acá tenemos al pepino y al tomate, que esta es la diferencia de estas hortalizas. Son cultivos de ciclo largo que no nos van a dar solamente una cosecha, sino nos van a dar cosecha por muchos años. Y se suelen usar tijeritas para poder cosechar. Y bueno, esto sí se cosecha a mano, se desprende fácilmente el fruto. Sí. Ok, ahora vamos a hablar de su manejo. Porque estas plantas, muy bonito las plantamos acá, pero hay que mantenerlas vivas. Pueden morirse o pueden dañarse de muchas maneras. Para tener en cuenta el manejo, primero tenemos que ver qué planta tenemos. Por ejemplo, acá yo he traído unas lechugas de la variedad Crespa, y hasta ahora me han crecido bastante bien porque las he mantenido con sus requerimientos nutricionales y con las observaciones necesarias. Primero, tenemos que estar viendo cada rato, todo el tiempo vigilarlas, a ver si de repente les aparece un bicho que las pica, de repente unas quemaduras en las hojas, tal vez se nos baja la conductividad o el pH. Para eso tenemos que utilizar esas herramientas. Esto de acá es un conductímetro, y esto de acá
Un momento. Es un pHímetro. Esto mide sales, esto mide pH. Ambos parámetros son importantes para que la planta crezca sana y fuerte y nos dé un buen rendimiento, sea comestible. Una vez tenemos estos parámetros controlados, vamos a poder garantizar una producción muy amplia y rica. Siguiente, por favor. Ahora, dependiendo de qué planta tengamos, vamos a tener que darle un manejo diferente. Yo las he podido dividir en 3 grupos. Uno, las plantas de hoja, las que solo vamos a consumir las hojas. Por ejemplo, la lechuga, la ceba, la albahaca, plantas aromáticas, incluso algún apio. Esas son correspondientes al grupo de las hojas. Luego, las que corresponden al grupo de frutos. Acá tenemos tomate, pepino, pimiento. Eso también puede crecer en hidroponía. No en agua, sino en arena, con fertirriego, con gotitas de la solución nutritiva. Y por último, las de raíz. Por ejemplo, el rabanito, que requiere sí o sí la arena. Dependiendo de esta, vamos a tener que ir vigilando. Si es el de los frutos, tenemos que vigilar su arena. Tiene que estar bien lavada, porque si no, nos queman las raíces, y sin raíces la planta no vive, obviamente. Las de hojas, tenemos que estar muy pendientes de la conductividad, porque son más sensibles a las sales y muestran quemaduras. Y ¿quién va a comerse una lechuga quemada? Pues tenemos que cuidarlos. Siguiente, por favor. Ok, también tenemos que elegir bien su sistema. No podemos poner, por ejemplo, un tomate acá en raíz flotante. Va a ser complicado, va a necesitar mucho soporte, va a ser muy caro. En su lugar tenemos que utilizar unas mangas, por ejemplo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos que utilizar unas mangas, unas bolsas, unos sacos larguísimos llenos de arena. Y esta arena, con unas mangueritas, le vamos regando con su solución nutritiva, con sus nutrientes, con su alimento. Acá vemos tomates creciendo y con su pollo y con su saco de arena. ¿La anterior, por favor? Okay. En cambio, con cultivos de hoja como la lechuga podemos ser más simples. Podemos tenerlo así nomás, en raíz flotante. Solo necesitamos un tecnopor. Acá, no sé si se ve, pero acá hay agua, que esto es lo que come la planta. La planta vive de esto, solo del agua con sus nutrientes. Eso también lo podemos aplicar en torres, con otros cultivos como la cale, como la col, como el brócoli, por ejemplo. O también en un sistema NFT, que es básicamente un tubo que va bombeando agua constantemente. O por último tenemos el caso de las fresas. Este es mi favorito. Es una torre con sustrato, con arena, y vamos botándole solución nutritiva. Y nos da fresas bastante bien. Ok, ahora vamos a hablar de la solución. Les he dicho que las plantas comen solución. Esto es el agua que tenemos acá. Es un agua bastante rojiza. Y tenemos que tener mucho ojo con esto, porque esto es lo que come, pues tenemos que darle el alimento correcto, tenemos que nutrirlas bien. Aquí tenemos disuelto macro y micronutrientes. No sé si alguien conoce lo que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio. ¿Lo conocen? Sí. Ok, eso es parte de los macronutrientes. En cambio, los micros tenemos cosas como el hierro, el boro, el molibdeno. Son más raros. Y como son más raros, tenemos que tenerlos en menor cantidad. Estas soluciones acá ya los tienen todo balanceado. Pero si no lo tuviéramos, tenemos que nosotros calcularlo. Y para asegurarnos que la solución esté bien hecha, tenemos que utilizar el conductímetro y nos tienen que marcar, en este caso la solución tiene que marcar de 2 a 3. Esto quiere decir que la solución está bien hecha. Acá me marca 3.28, me pasa un poco. ¿Cómo hago para corregirlo? Está muy salado. Tengo que ponerle un poco más de agua hasta que llegue al nivel que yo quiero. Por ejemplo, 2.5. Eso sería ideal para las lechugas. Siguiente, por favor. Ok, ahora, sobre la solución. Esto de acá es básicamente agua con fertilizantes, no tiene nada más, es solo eso. Muchos fertilizantes, tenemos que calcular por regla de 3 cuánto va a ir en la solución, y luego esos fertilizantes los pesamos y los disolvemos en agua y ya está. Ok, sobre el pH. ¿Alguien sabe lo que es el pH? ¿Qué es el pH? Un premio que sabe pH. Química. Biología. El nivel de acidez. Ya, por ahí. Bueno, su nombre completo es potencial hidrogenado. Dependiendo de cuánto pH tengamos, vamos a tener disponible ciertos nutrientes. El punto exacto, el punto ideal, es de 5.5 a 6.5. Es el lugar donde la mayoría de los nutrientes, digamos nitrógeno, fósforo, hierro, molibdeno, van a estar disponibles. Es lo que queremos. En este caso vamos a medir. A ver qué tal está mi solución con mis lechugas. Está muy bajo, tengo 4. Esto quiere decir que está muy ácido. No es ideal para la lechuga. ¿Vale? Hay que echarle más agua y hay que alcalinizarlo un poco. Siguiente, por favor.
A ver, sobre lo demás. A ver, por ejemplo, la lechuga es un cultivo que le gusta un poco el frío, no tolera el calor. Si hubiera calor cuando la hubiera plantado, esto se hubiera hecho un arbolito, se hubiera alargado y se dice etiolar, cuando el tallo se alarga más de lo normal. Aún se puede consumir, pero no es muy agradable a la vista. Por lo tanto, la lechuga quiere decir que es más de un clima frío, como el que tenemos ahora. Por eso creció tan bonita hasta ahora. Eso es algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Dependiendo del cultivo, tenemos que plantarlo cuando haya un cierto clima. No vamos a plantar un pimiento en frío porque se muere, no sobrevive. Lo mejor es plantarlo con el calor. Tenemos que conocer el hábito de la planta antes de plantar. No podemos plantar así nomás. Tenemos que conocerla bien. Además, tenemos que conocer en qué humedad sobrevive. Por ejemplo, ahora tenemos una humedad relativa de 100 o 90%. Tenemos que tener eso en cuenta a la hora de plantarlo. También las horas sol. Las plantas necesitan sol para sobrevivir. Tenemos que ponerlas en un lugar donde sepamos que va a haber luz solar la mayor parte del día. Además, tenemos que usar un agua de buena calidad, tenemos que siempre monitorear, tener una bitácora y ir anotando las observaciones que tengamos y así corregirlas y remediarlas. Y obviamente ser limpios, lavarte las manos, utilizar herramientas limpias. Después de utilizar el conductímetro y el pHímetro hay que lavarlo porque si no podemos contaminar las demás plantas. Dando un poco los requerimientos nutricionales de las principales hortalizas en el mundo, digamos como mi compañero les ha mencionado, nosotros conocemos lo que es el nitrógeno, el potasio, el fósforo. Ahora, no todas las hortalizas necesitan la misma cantidad de estos mismos nutrientes. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros queremos una hortaliza de hoja, ¿qué es lo que le vamos a echar? Pues nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno justamente hace que nuestras hojas se reproduzcan en mayor cantidad. Si nosotros quisiésemos enfocarnos, yo qué sé, pues en zanahorias, en papas, en tomates, le tendríamos que agregar un poco más de ¿qué? Potasio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el potasio? Se va a fijar mayormente en las raíces. ¿Qué es lo que nuestra papa? Entonces, nosotros le vamos a aplicar mayor o menor cantidad de estos nutrientes acorde a lo que nosotros querramos. Por ejemplo, si nosotros le metemos mucho nitrógeno a nuestra papa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a desarrollar demasiado la planta, pero no nuestra raíz, lo que es al final lo que nosotros queremos, ¿o no? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Es decir, que nos vamos al aspecto económico, si es que lo hacemos para nuestro autoconsumo, se podría decir que es relevadamente barato. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conseguir semillas de hortalizas en el mercado, a cualquier mercado al que nosotros acudamos. Podemos obtener esto de desechos que nosotros podemos tener en casa. Este de acá es un recipiente de helado. Este de acá es una caja de fruta. Nosotros podemos emplear muchos elementos, vamos a decirlo, una botella de gaseosa también, nosotros la cortamos por la mitad y ya nos sirve de recipiente. Ahora, si es que nos vamos a un aspecto productivo un poco ya más viendo lo comercial, ahí sí se nos hace costoso. ¿Por qué? Porque como mencionaron mis compañeros, vamos a necesitar bombas de agua, vamos a necesitar comprar mangueras, tubos y demás herramientas que ya se va, lo que va a incrementar un poquito el costo. En el aspecto social, ¿alguien aquí sabe más o menos lo que provocan los agroquímicos en nuestro cuerpo? ¿Ha visto noticias, reportajes? ¿No? Qué bueno es malo, los químicos. Qué bueno es malo. Que no sé, los pesticidas, han escuchado pesticidas. Bueno, si es que no han escuchado, les comento. En el mundo de la agronomía hay algo que se conoce como periodo de carencia, que es básicamente darle un tiempo a nuestro cultivo en el cual nosotros no le agregamos ningún tipo de químico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país? ¿Alguien ha visto lechugas, brócolis, cebolla china con algún tipo de mancha en la cobertura? Como azul. Sí, de verdad, nosotros vamos al mercado y podemos encontrar cebolla china con manchas azules. Básicamente lo que esto es glifosato. ¿Esto en qué va a derivar con nuestra salud? Problemas de cáncer, problemas renales, problemas de insuficiencia. Entonces, si es que nos vamos a un aspecto de salud y nosotros empleamos esto para nuestro autoconsumo, básicamente estamos generando plantas pues inocuas, ¿no? Plantas que no van a tener ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente le estamos dando a la planta lo que ella necesita para vivir, más no un exceso. Yéndonos a un ejemplo muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa con una persona cuando le damos demasiado alimento? Bueno, la verdad eso ya no es saludable. Lo mismo le sucede a la planta, como lo mencionó mi compañero. Si es que nos excedemos en algún tipo de nutriente, esta va a desarrollar o va a tender a estresarse, lo que no va a ser beneficioso para nosotros. Y vamos a ver una empresa peruana que ha venido realizando este tipo de sistema y vamos a ver un caso de éxito en el Perú. La empresa se llama Perulab Ecologic y básicamente sus productos los vamos a encontrar en lo que son supermercados peruanos y WOM. Supermercados peruanos, ustedes entienden, Plaza Vea, Vivanda, Más, Macro. Ahora,
Esto de acá es una gama de productos de lo que vende Perú Lab Ecologic. Vamos a ver que tienen gran variedad en hortalizas de hoja, ya venga a decirse, y valga la redundancia, ¿no? Lechugas, acelgas, coles, pero también nos ofrecen la gama de pimientos, tomates y demás solanáceas. Ahora, esto de acá, como ya ha mencionado mi compañero, aquí por ejemplo vemos, ¿no? Esto de acá era el sistema, o el de acá, sistema NFT, que es básicamente tener los tubos. Y una de las ventajas, o por qué que esta empresa ha venido triunfando, es que utilizan el espacio aéreo. Si podemos ver, en este pequeño diámetro, tienen una gran cantidad de lechugas, a diferencia de que si estuviesen en el suelo directamente, ¿verdad? Claro, estamos aprovechando el espacio. Es como si nosotros le diésemos un segundo, tercer, cuarto piso a nuestro mismo suelo. En la parte de acá se va a ver básicamente cómo es que ellos tienen los pimientos. No sé si se logra apreciar muy bien, pero básicamente lo que tienen es guías para que el pimiento pueda crecer hacia arriba y no hacia los costados, formándose un arbusto, ¿verdad? De esta manera podemos aprovechar aún más el espacio. Bueno, ya ustedes sabrán, ¿no?, que estos mercados, este tipo de supermercados, le piden ciertas condiciones a ellos. Es por esto que estos supermercados ya no le compran a un agricultor convencional. ¿Por qué? Porque justamente nuestros agricultores no respetan el periodo de carencia. Muchas veces, hoy día estamos fumigando y mañana cosechamos y eso lo traemos al mercado. Y esto es justamente lo que ha venido dañando por generaciones a nuestra sociedad. Hoy, como hace 50 años, no habían los mismos casos de cáncer hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es una solución para nuestra agricultura convencional y un poco también concientizar. No es que los quiera tomar y no vayan a comer nunca más lechugas o cebolla china. Simplemente que se trata de concientizar y de alguna u otra manera mejorar lo que se está viniendo haciendo. Esto de aquí es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en casa, hidroponía en casa. El sistema se llama Criscat. Básicamente es un sistema de raíz flotante, pero empleando la física. Nosotros ya no vamos a usar, o sea, vamos a emplear todo esto, pero le vamos a dar aquí un soporte. Es decir, nosotros vamos a ponerle mondadientes a lo mejor para que sostenga el tecnopor y la raíz simplemente roce el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La raíz va a absorber el agua y lo va a transformar en las hojitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se va a generar debajo? Una cámara de aire, por lo que ya nosotros no necesitaríamos una bomba de agua o estar yendo todos los días a remover para generar oxígeno para que la planta no se nos ahogue. Simplemente, con ayuda de la física, lo podríamos tener. No tendríamos que estar, pues, como mencionó mi compañero, todos los días yendo a mirarla. Simplemente la física hace lo suyo, la biología también. Y bueno, dale. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, consulta, estamos gustosos de poder resolvérselo, a lo mejor algún concepto que no les haya quedado claro. Muchas gracias, chicos. Saca la planta, y luego se ve, abajo. Elige uno.